Bien, ¿qué tal compañero? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Arnoldo Cortés. Yo lo voy a estar acompañando junto a otros compañeros en el desarrollo de algunas temáticas que nosotros hemos considerado bastante útiles para ustedes. En este caso, vamos a ver la temática de enzimas número uno, objetivo uno y 2. Y mencionarles de que vamos a estar viendo por objetivo los temas, puesto que así se les va a evaluar, ¿verdad? De igual forma, decirles de que esas clases no van a ser sustituto, o sea, ese material que nosotros le hemos estado preparando no son sustituto de las clases magistrales, simplemente son una ayuda para ustedes de que se entienda de una forma más sencilla. Y bueno, ya adentrándonos en lo que es el tema que vamos a ver, que es enzimas número uno, decirles de que ese es un tema, como pueden ver en el título, es un tema bastante teórico, bastante de clasificación, no tiene más, o sea, no tiene muchas cosas complicadas que aprenderse, más que las generalidades y las clasificaciones de las enzimas, ¿verdad? Entonces, sin tanto que decir, sin tanto que redundar en esa parte, pues vamos a lo que es ya la temática. Bien, mencionarles compañeros de que hay, para que nos vayamos como haciendo una idea general o vamos haciendo un esbozo más o menos general acerca de ese tema. Les comento de que hay dos condiciones fundamentales para que se pueda dar la vida. La primera es la autorreplicación. Cuando yo hablo de vida me refiero a organismos, células, todo lo que ustedes conozcan que está vivo. O sea, una de las características, una de las condiciones fundamentales es la autorreplicación. Y en la que nosotros nos vamos a basar en ese material, en ese video, es en catalizar reacciones químicas. Esas dos son las condiciones fundamentales, hay muchas otras, pero si no fuera por estas condiciones, por esas características que tiene un organismo vivo, no pudiera llevarse a cabo la vida tal y como la conocemos en el sentido biológico de ello, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hablamos de que en ese caso que nos vamos a enfatizar en esa característica que es catalizar, puesto que estamos viendo encima, ¿verdad? Vamos a ver la importancia de esa propiedad de un organismo vivo dentro de la vida, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero digámoslo de esa forma, veámoslo así. Nosotros tenemos azúcar de mesa. Pues un organismo, una célula, se va a alimentar, se va a abastecer, va a buscar energía de lo que se encuentre en su entorno, ¿verdad? En ese caso, en grandes rasgos, podemos tener el azúcar de mesa, un carbohidrato. En condiciones normales, vemos de que esta puede pasar mucho tiempo y va a seguir igual. Puede seguir pasando mucho tiempo y puede que siga estando igual, o sea, no va a haber ningún cambio químico en ella. Y un organismo, o sea, pueden pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, en que este compuesto, que es un carbohidrato, no va a cambiar, se va a mantener igual. Y un organismo no, o sea, un organismo necesita que ese compuesto, en este caso carbohidratos, o sea, se lleva a cabo en él una reacción. ¿Por qué? Porque a partir de esa reacción va a obtener energía en un tipo de reacción específica, ¿verdad? Entonces, gracias a esa propiedad que es catalizar, un organismo puede pasar de un carbohidrato común y corriente como es la sacarosa a obtener energía en un periodo de tiempo más corto en comparación a como debería ser en condiciones normales, sin presencia de catalizadores, en ese caso de las enzimas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver qué son las enzimas. Vamos a ver de que nosotros hemos escuchado de enzimas digestivas, enzimas en el sistema pulmonar, en las neuronas, o sea, como cuando nosotros pensamos utilizamos enzimas siempre para correr en las actividades físicas que llevamos a cabo con normalidad, y en el transporte de oxígeno, como ya lo han de haber visto en otro video de hemoglobina, para metabolizar algunos compuestos, ya sea para eliminarlos. Entonces vamos a ver de que las enzimas van a estar en todas partes, en todo el organismo, y que son fundamentales, como lo decía anteriormente, para que se pueda dar la vida y se regule a sí misma, ¿verdad? A partir de ese punto ustedes van a comenzar a escuchar, cuando me refiero a partir de ese punto me refiero a las temáticas que vienen de la misma materia de bioquímica, ¿verdad? Van a ver de que van a haber reacciones, ¿cómo se llama? Rutas metabólicas, glucólisis, ciclo de Krebs, entre muchas otras, ¿verdad? Entonces, ustedes van a comenzar a ver de que cada ruta metabólica va a llevar enzimas. Esas enzimas son las encargadas de regular los procesos, pero eso lo van a ver ustedes más adelante. No es mi intención o no es el objetivo de este video enfatizar en este tipo de reacciones, solo hacerles ese llamado de que
vayan como familiarizándose con lo que son las enzimas, la palabra enzimas, cómo se regulan, pues y eso lo van a ver en otros videos. Pero a partir de ese momento para ustedes la clase, la materia bioquímica va a ser bastante y tiene mucho que ver con las enzimas, así que coco en eso, ¿verdad? Y bueno, además de de lo que les he mencionado, vemos de que ya en la práctica clínica se utilizan enzimas en el diagnóstico clínico, valga la redundancia, puesto de que la presencia de algunas enzimas se mide ¿cómo se llama? La actividad de una enzima en el plasma, por ejemplo, se puede determinar el estado patológico o normal de una persona. Vemos que también se ocupa del tratamiento farmacológico, puesto que ya les mencionaba que las enzimas van a regular rutas metabólicas, ¿verdad? Por ejemplo, solo por poner algo así, solo por mencionarlo, vemos de que, por ejemplo, las personas que tratan de rebajar por vías, ya por ejemplo, por tratamientos farmacológicos, a esas personas se le da un fármaco de que les va a inhibir una lipasa, que es la enzima que degrada por ejemplo, que degrada los lípidos en el estómago y por tanto al no degradarse en el estómago eso se excreta y eso de esa forma es que la persona logra rebajar a través de ese tipo de tratamiento farmacológico por la inhibición de una enzima, pero eso lo van a ver más adelante, solo por mencionarlo. Y bueno, también se ocupan las enzimas como reactivos de laboratorio, pero eso igual, no nos vamos a profundizar en eso en ese momento. Bien, ahora bien, ¿qué son las enzimas en sí? ¿Qué son esta gran maraña de compuestos que vemos acá? ¿De qué está compuesta? Bueno, vamos a ver primero, antes de describir la naturaleza química de las enzimas, que estas enzimas van a ser catalizadores biológicos, como ya lo mencionábamos anteriormente, los cuales van a tener dos características fundamentales. Una de ellas es la especificidad y la otra va a ser el alto poder catalítico. La vamos a dejar ahí porque posteriormente vamos a hacer un poco de énfasis en cada uno de ellos, más que todo en la especificidad. Bueno, de igual forma vamos a decir de que las enzimas, ahora sí, vamos a ver la naturaleza química de ese compuesto que son las enzimas, va a ser proteica. En su amplia mayoría las enzimas son de naturaleza proteica. Digo en su amplia mayoría por no decirlas todas, puesto de que hay algunos compuestos que tienen actividad catalítica siempre dentro de una célula, pero que no están compuestas por proteínas, o sea, no son enzimas, sino que tienen actividad catalítica, que se encuentran en la replicación del ADN, pero eso lo van a ver ustedes mucho más adelante. Pero en su vasta mayoría las enzimas van a ser de naturaleza proteica. Entonces, ahora bien, después vamos a retomar ese punto para ver un poco más de la naturaleza, pero solo para irnos como relacionarlo, más bien dicho, como para relacionarlo a lo que ustedes saben hacer hasta ese momento. Ustedes han escuchado ya lo que son los catalizadores inorgánicos. En el curso de química general y química orgánica, más que todo en la general, se escucha bastante esa palabra catalizadores inorgánicos, que en su mayoría son iones metálicos como magnesio, níquel, hierro, que aceleran la velocidad de una reacción, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vamos a tener los catalizadores inorgánicos, que son los que ustedes conocen hasta ese punto. Pero ahora nos adentramos en lo que son los catalizadores biológicos, los cuales, al igual que los inorgánicos, aceleran la velocidad de una reacción sin alterar su equilibrio. ¿A qué se refiere eso de no alterar su equilibrio? Nos vamos a referir a que esa enzima, o sea, nosotros sabemos que normalmente cuando hay una reacción química se alteran los compuestos y o sea, ese cambio es irreversible. Pero esas enzimas no se alteran en sí mismas y pueden seguir funcionando con normalidad, de modo que después lo van a ver en otro video, o sea, la cinética enzimática, de que, por ejemplo, un sustrato pasa por una enzima, luego pasa en otro sustrato, pero por la misma enzima, y esa enzima no se afecta, sino que se mantiene normal. Eso es lo que le confiere cierta propiedad catalítica también, porque no se detiene, sino que ella está en equilibrio siempre. Bueno, también mencionarles de que va a acelerar la velocidad de una reacción, en ese caso sin alterar, o bueno, más bien dicho, independientemente del tipo de reacción. ¿Por qué? Anteriormente yo les ponía el ejemplo de lo que era el azúcar de mesa, la sacarosa que al estar en presencia de una enzima, el organismo va a obtener energía a partir de ella. En este tipo es una reacción de catabolismo, pero hay reacciones anabólicas
hay otro tipo de reacciones que no tienen mucho que ver con respecto a si es catabólica o anabólica, sino más que todo, o sea, lo que yo quiero que quede claro acá es de que va a ser independientemente del tipo de reacción que se esté dando. Hay reacciones de síntesis, hay de degradación, hay de fosforilación, que eso lo vamos a ver en una clasificación más adelante, pero eso sí que tiene que quedar claro, ¿verdad? Bien, ahora, ya que les mencionaba de que las enzimas son de naturaleza proteica, ustedes ya vieron desde la química general de que las proteínas van a tener estructura primaria, una estructura secundaria, una terciaria y una estructura cuaternaria. No vamos a enfatizar en cuáles son las características de cada una de ellas. Ya las conocen y aparte de eso no es, ¿cómo se llama? No es imprescindible que, o sea, las conozcan, sino que sepan de que están acá cada una de esas estructuras que van a conformar una proteína, ¿verdad? Es decir, de que siendo una enzima de carácter proteico va a contener esas estructuras y que para que esa enzima tenga la actividad catalítica que nosotros buscamos, o sea, que pueda acelerar la reacción con normalidad, cada una de esas estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria deben estar intactas, puesto que de esa depende la actividad catalítica de esa enzima, de la enzima que nosotros vayamos a estudiar. Si esas estructuras se encuentran estables y están tal cual fueron sintetizadas, vamos a decir que la actividad catalítica de la enzima es estable, se encuentra bien, tiene actividad catalítica. Sin embargo, vemos de que dentro del medio interno, dentro del ser humano, las condiciones no son tan perfectas que digamos, ¿verdad? O sea, más que eso, sabemos de que no hay un equilibrio estable, sino es un equilibrio dinámico. Entonces hay una amplia variedad de condiciones que pueden afectar esas enzimas, pero que de eso también depende como la capacidad o la función de una enzima. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que pueden alterar esas estructuras de una proteína y por tanto afectar su actividad catalítica? Tenemos el pH y tenemos la temperatura. Eso es bien importante porque tienen que recordar que una enzima particular va a tener un pH y una temperatura a la cual va a funcionar óptimamente. Si el pH aumenta o disminuye, si la temperatura aumenta o disminuye, eso lo van a ver después cómo va a afectar la enzima. Pero si una enzima, por ejemplo, tiene que su pH óptimo es de 2, entonces si el pH se eleva hasta, no sé, hasta 7, 8, la enzima no va a funcionar, o lo contrario, ¿verdad? Y si la temperatura se eleva exageradamente, sabemos que esas estructuras se van a desnaturalizar y por ende ya no va a tener la misma actividad catalítica. Bien, ahora les mencionaba de que las enzimas tenían dos características principales. Lo mirábamos acá, en esa parte de acá, o sea, los catalizadores biológicos, o sea, las enzimas van a tener dos características principales: especificidad y el alto poder catalítico. El alto poder catalítico lo vamos a llamar eficiencia, puesto de que nos vamos a referir que esa enzima o ese catalizador, o sea, aunque sea redundante, va a tener un poder bien alto para catalizar una velocidad, o sea, acelera la velocidad en términos, en muchos órdenes de magnitud, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero vamos a hacer énfasis en esa parte que es la especificidad de una enzima. Lo tenemos acá y vamos a ver. Primero vamos a tener que tenemos dos tipos de especificidad. Bueno, pero antes que nada vamos a definir lo que es la especificidad. Vamos a llamarle a la característica de una enzima para poder distinguir, para poder discriminar entre un sustrato y otro, de tal manera de que no es que cualquier sustrato va a llegar a la enzima y esa lo va a catalizar inmediatamente solo porque se le iba a poner ahí. No, la enzima tiene la capacidad de discriminarlo, de distinguirlo. Entonces vamos a determinar dos tipos de especificidad. Vamos a tener la absoluta, en la cual, en ese caso sí, la enzima solo va a reconocer un tipo de sustrato. Por ejemplo, tenemos acá la glucoquinasa, la cual solo va a catalizar la glucosa. Solamente para la glucosa va a funcionar la glucoquinasa. Sin embargo, vamos a tener el otro tipo de especificidad, que es la de grupo, y como su nombre lo indica, esas enzimas van a catalizar no solamente un sustrato, como en ese caso la glucosa, en la glucoquinasa, sino que van a catalizar grupos específicos de sustratos. Por ejemplo, la hexoquinasa, la cual va a catalizar no glucosa, sino hexosas. ¿A qué se refiere eso? Ya conocemos la clasificación, ¿verdad? Dentro de hexosa vamos a encontrar glucosa, fructosa, entre otras, ¿verdad?
Entonces a eso se refiere. La absoluta es solo un tipo de compuesto específico solo para ese sustrato, y la de grupo, un grupo de sustratos específicos. No hay mucho que recalcar acá. Bien, por último vamos a ver lo que sería ¿cómo se llama? El nombre o la clasificación de las enzimas según la reacción que catalizan. Vamos a ver de que estas enzimas van a tener clases específicas. Vamos a tener la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según ese orden que vemos acá. No es de que una vaya antes que la otra, sino que vamos a seguir ese orden. Dentro de estas clases vamos a tener otras enzimas que van a ser la subclase, ¿verdad? Pero acá se ordenan, pues, como ya lo dije, por la reacción que catalizan. En ese caso, las de óxido-reducción van a catalizar la transferencia de electrones en reacciones de óxido-reducción, como su nombre lo indica, ¿verdad? Las de transferencia van a transferir grupos, por ejemplo, fosfato, grupos aminas, grupos, no sé, por ejemplo, transfieren, no sé, como carboxilos. Ahí pueden, o sea, tienen una amplia gama de grupos químicos que ustedes ya conocen, o se pueden imaginar que esas enzimas transfieren, y como su nombre lo indica, esas van a transferir de un sustrato a otro una enzima. Tenemos las hidrolasas que utilizan agua, o sea, aquí lo indica que por medio de hidrólisis van a separar compuestos. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de las lipasas, ¿verdad? Que se encuentran en el sistema digestivo, en el estómago, la lipasa gástrica, las cuales degradan los lípidos, y esas sirven o se pueden usar para por ejemplo, disminuir el metabolismo de lípidos, y en ese caso se utilizan para tratamiento para rebajar, ¿verdad? Bueno, y continuando acá, vamos a tener las liasas. En ese caso vemos de que esas van a tener, perdón, acá tenemos las liasas, las cuales tienen una actividad semejante a las hidrolasas, puesto que van a separar compuestos. Catalizan rupturas, pero en ese caso, a diferencia de la hidrólisis, lo hacen por un mecanismo distinto a lo que es, ¿cómo se llama?, la utilización de agua, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las desaminasas, que eliminan grupos aminos. Tenemos las descarboxilasas, que arrancan por completo un grupo, ¿cómo se llama?, un grupo carboxilo. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que se diferencian, porque en ese caso las liasas separan compuestos, sí, pero no necesariamente, bueno, no ocupan agua, mejor dicho, no ocupan la hidrólisis para ese proceso. Bueno, también tenemos en el grupo número 5 vamos a tener las isomerasas, las cuales transforman un sustrato en otro, un isómero del primero, ¿verdad? Sabemos que los isómeros van a ser compuestos químicos que tienen una fórmula química idéntica, o sea, lo mismo, pero tienen una estructura química diferente. No les podría poner un ejemplo ahorita, no recuerdo muy bien, pero ustedes ya conocen estos. O bueno, por ejemplo, es que tienen nombres un poco raros, más que raros, un poco largos. Entonces vamos a ver si se las menciono un poco más adelante. Por último tenemos las ligasas o sintetasas, las cuales son, bien, como aquí su nombre lo indica, esas van a ligar compuestos, van a unir. A diferencia de las hidrolasas y las ligasas, esas hacen lo contrario. Las ligasas van a unir compuestos, ya sea con el uso de ATP o independientemente del uso de ATP. En esa parte de acá yo les quería mencionar cada uno de esas reacciones. Sin embargo, por el tiempo quizás no voy a, o sea, porque les traía aquí como unos ejemplos, pero por el tiempo que es un poco limitado, no voy a poder mencionarlas. Pero lo básico, que es la clasificación de ellas, ya las hemos visto, ¿verdad? Tal vez solo me detengo, por ejemplo, acá en las isomerasas. Por ejemplo, yo les decía que las isomerasas van a transformar un compuesto de una fórmula química semejante a su isómero, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el gliceraldehido 3-fosfato, el cual tiene 3 carbonos, o sea, ya sabemos, y vamos a tener la dihidroxiacetona-fosfato, la cual también tiene 3 carbonos, y ¿cómo se llama?, va a ser catalizada por una enzima llamada triosa isomerasa fosfato, la cual convierte el gliceraldehido 3-fosfato en cisómero, dihidroxiacetona-fosfato. Esos son ejemplos de las isomerasas. Y tal vez en las ligasas mencionarles de que existen dos tipos fundamentales, las cuales son las sintetasas, que son enzimas dependientes de ATP para hacer una reacción de biosíntesis, y tenemos las sintasas, que también son reacciones de biosíntesis, o sea, son de la misma clase, son ligasas, pero que no utilizan ATP en ese caso, ¿verdad? Bien, según su complejidad, las enzimas se van a clasificar dependiendo de si utilizan o no
otro tipo de compuesto químico para funcionar. Bien, en términos simples tenemos, o sea, en términos básicos tenemos que hay enzimas simples, que son estructuras proteicas, que solo necesitan de su estructura proteica para funcionar, y tenemos las conjugadas, las cuales ya utilizan otros tipos de compuestos para que pueda funcionar, pero eso se ve en otro objetivo, así que no voy a adentrarme mucho en ello. Según su estructura, las enzimas van a considerarse monoméricas, oligoméricas y sistemas multienzimáticos. Las monoméricas sabemos de que no va a tener, o sea, solo necesitan su estructura fundamental proteica, algunos monómeros, son unos pocos monómeros para tener su actividad catalítica. Las oligoméricas son las cuales ya tienen, por ejemplo, dos cadenas unidas o algo así, ¿verdad? Y los sistemas multienzimáticos, que son un poquito, que aquí vamos a hacer un poquito de énfasis, puesto que sí puede que haya alguna confusión. Vamos a tener los solubles o disociados, vamos a tener los complejos multienzimáticos en sí, y vamos a tener los enlazados a membrana. Primero, los solubles o disociados, vamos a tener ese tipo de sistemas enzimáticos. Cuando hablamos de sistemas enzimáticos, yo me refiero a esas enzimas que trabajan en conjunto, digamos como en plan de fábrica. Digamos, vamos a tener, digamos, un sustrato, y ese sustrato va a pasar por una enzima, luego por otra, al final, o sea, pasa por todas las enzimas de un complejo multienzimático, perdón, de un sistema multienzimático. A eso se refiere. Entonces nos vamos a dividir así en solubles o disociadas, cuando por ejemplo las enzimas se encuentran, por ejemplo, solo por mencionar la vía glucolítica, cada una de esas enzimas se van a encontrar en el citoplasma, están, como su nombre lo indica, disociadas. No es que estén unidas físicamente las enzimas, sino que se encuentran allí en el citoplasma y de una célula, y un compuesto, por ejemplo la glucosa, va pasando por cada uno de esas enzimas que no se encuentran unidas físicamente hablando, ¿verdad? Luego tenemos el complejo multienzimático. En ese caso vemos de que las enzimas sí se encuentran unidas físicamente, o sea que están, por decirlo así, están como enlazadas, se encuentran una unida a la otra y así sucesivamente, de forma que el sustrato pasa por cada una de ellas que se encuentran físicamente unidas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de las piruvato de deshidrogenasa. La diferencia entre las solubles y el complejo multienzimático es esa, de que las solubles no están unidas físicamente y el complejo multienzimático sí. Por último vamos a tener las que se encuentran enlazadas a membrana. Estas enzimas se encuentran, ustedes ya han visto la membrana plasmática. En este caso estamos viendo una membrana plasmática, la bicapa de una mitocondria, la cual tiene dos, ¿verdad? Entonces estas enzimas se encuentran enlazadas a las membranas, se encuentran ahí como enlazadas a ella, valga la redundancia, ¿verdad? Y digamos una enzima, un sustrato va a pasar por acá, se transfiere a la otra enzima y así sucesivamente, y la característica es que esas se encuentran en la membrana, dentro de la membrana plasmática, ¿verdad? No hay mucho que decir, solo que el ejemplo de la cadena respiratoria, ¿verdad? Eso lo van a ver después. Y bueno, eso sería todo con respecto a la estructura. Y prácticamente hemos abordado acá en todo esto, compañeros, lo que sería las generalidades y brevemente la clasificación de las enzimas. Como ya les he mencionado, no es mi objetivo alargarme mucho ni adentrarme en cada aspecto, puesto de que esa es generalidades y clasificación, ¿verdad? Así que cualquier duda cualquier duda que yo haya dejado dentro de este video, yo espero, y la verdad que sí, yo sé que mis compañeros en otros videos lo van a aclarar, puesto de que sí se encuentra dentro de los objetivos de ellos. Así que estamos a la orden y cualquier cosa nos seguimos viendo en el próximo video que vayamos a elaborar.